de alguna forma hacen posible las transmisiones. Dios bendiga a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma. Esperamos que Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, les muestre las cosas que han de considerar, las cosas que han de necesitar. Principalmente Dios suple las necesidades de carácter espiritual, y cuando entendemos esto, lo demás viene por añadidura. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad, y ahí va el orden: primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, serán añadidas. Así es de que esperemos que Dios, por medio de su palabra, nos bendiga. ¿Lo creemos? Amén. Vamos entonces a ver en la palabra de Dios la carta a los Romanos, capítulo 12, y nuestro versículo que estamos compartiendo es el versículo 18. Dice la palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y el título de este tema es lo que depende de nosotros, válgame la expresión. Es la tercera parte de lo que depende de nosotros. Ya hemos hablado de que depender es la acción que nos lleva a tomar decisiones personales para beneficiar o afectar a otros. Son nuestras decisiones, ¿sí? Es algo que nos corresponde única y exclusivamente a nosotros y no depende de los demás. Hay veces que las personas necesitan depender de otras personas, como cuando hay enfermedad y se siente, por así decirlo, muy feo. Digo, somos seres emocionales, pero a mí me tocó estar por más de 26 días internado en el hospital de zona debido a una amputación de tercero y cuarto ortejo del pie derecho, y era un caos ahí el hospital. Entonces eso hizo que yo dependiera de mis familiares. A propósito, gracias a Dios por mi familia, por mi mamá, por mis hermanas, que siempre estuvieron ahí al pie del cañón aguantándome en cierta forma, porque es desesperante estar en el hospital. Lo que quieres es ya salir, ves tantas cosas, de tal forma que les decía, ¿verdad? Tuve que depender de mucho de ellas. Después de varias cirugías y una más que había que hacer cirugía plástica en quinto piso, tenía que caminar. Bueno, mi pierna la tenía que tener en esta posición vertical, no, horizontal, ¿verdad? Horizontal. Y no debía bajar esa pierna, porque si yo bajaba esa pierna, el flujo, el torrente sanguíneo iba a botar el injerto que me habían puesto en el pie. Entonces el doctor dijo: va a ser muy doloroso para ti que regreses a quirófano. Entonces tienes que mantener tu pierna de esta posición para bañarte, para todo, vas a estar así. ¿Cuánto tiempo? Eso lo va a determinar la doctora, la cirujana. Y tuve que depender de mi familia, pero es cansado también para ellos y para el que está con ese problema. Hermanos, hay cosas que dependen de nosotros en otro sentido, y hablamos del sentido de responsabilidad, hablamos del sentido de fidelidad hacia el Señor, hablamos del sentido del buen testimonio. Hay cosas que sí dependen de nosotros y son las que finalmente van a impactar positivamente hablando a aquellas personas que nos rodean. Por eso dice el Señor en la palabra de Él mismo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Es decir, esto te corresponde a ti, hermano. Estar tranquilo, estar en paz con todos los hombres. Pero para cuando llegamos a este punto es necesario considerar todo lo que viene atrás de la palabra del Señor. No puede haber paz con las personas cuando no hay paz en tu interior. No se puede, hermano, es una falacia. Te estás engañando a ti mismo. Cuando tu vida no está
dispuesta a que Dios corrija deficiencias, a que Dios te hable y te rete, es imposible que puedas llegar a ese punto y estar en paz con todos los hombres, porque ni tú mismo tienes paz. Porque en tu corazón como creyente has albergado tantas cosas que te han desviado del objetivo principal en la vida cristiana, que es glorificar a Dios, que es extender tus estacas, que es avanzar una milla más, que es, como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no es posible tener paz con todos los hombres, porque no hay paz en tu interior. ¿A qué paz se refiere la palabra del Señor? Evidentemente a la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que tiene que ver, hermano, con el sistema de este mundo regido por Satanás. Es una paz que sobrepasa aún nuestro entendimiento. Es decir, no lo alcanzas a captar al 100%, porque es una paz que solamente Cristo da. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, tenemos esa paz. Lamentablemente, en el trayecto, en esta carrera cristiana, se nos olvidan cuáles son las bendiciones de Dios. Se nos olvida cuáles son los propósitos de Dios, y entonces es ahí donde empezamos a batallar como cristianos y no hay paz. Hay cristianos que no pueden dormir por alguna circunstancia. Yo sé que hay problemas de salud también, hermanos, pero quiero decirles que la Biblia nos enseña que los aspectos, los asuntos espirituales son de suma importancia para que este cuerpo también funcione adecuadamente. El corazón alegre, complételo, hermano. Ahí está. El corazón alegre constituye un buen remedio, lo dice Dios, hermanos. Por otro lado, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, es muy importante nuestra vida espiritual. Y es muy importante que consideremos que la paz que sobrepasa todo entendimiento es por medio de Jesucristo. En el momento que nosotros tuvimos la salvación por gracia, esa paz está con nosotros. Pero en el trayecto se nos olvida esa bendición que Dios nos ha dado. Y por eso, en lugar de avanzar en las cosas espirituales, estamos estancados, y en algunos casos hay retrocesos. Y eso es triste, hermanos. Creo yo, sin duda alguna, que las cosas de nuestro Dios son de mayor importancia. En el libro de Levítico, no lo busquen, y después más adelante en el libro de Números, Dios giró instrucciones muy precisas a Moisés para establecer su tabernáculo, en donde iba a estar su misma presencia ahí. Y no fue fácil para aquellos hombres cumplir con todas las instrucciones que Dios les daba, porque era difícil, pero Dios siempre proveyó lo necesario. Tenía personas como Bezaleel y Aholiab que iban a hacer todos los detalles finos, por así decirlo. Y Moisés tenía que consagrar a Aarón como sacerdote, Eleazar e Itamar, si no me equivoco, Nadab y Abiud, que estos dos se adelantaron y ofrecieron algo que no era honroso para Dios. Ofrecieron fuego extraño y Dios los tuvo que matar, a Nadab y Abiud. Y les dijo Dios en pocas palabras: conmigo no se juega, o es sí o es sí. Y lamentablemente el pueblo de Israel era duro de cerviz, a pesar de que el Señor, por medio de Moisés, con ese liderazgo, los liberó de la esclavitud de ahí de Egipto. Y entendemos que ese es un cuadro del mundo, Egipto. Ahí estaban como esclavos, sufriendo, y clamaron a Dios, y Dios los escuchó y envió un libertador, en este caso a Moisés. Pero después, hermanos, tenían que salir de ahí, de ese lugar, para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, donde iban a ser ellos victoriosos, más que victoriosos, al conquistar a esos pueblos en donde Dios los iba a entregar en sus manos. Pero siempre había rebeldía de parte del pueblo de Israel.
Y Dios tuvo que ser muy paciente con ellos para no destruirlos en el acto mismo, aunque Dios sí puso disciplinas constantemente en ellos, pero Moisés pudo interceder varias veces. Pero era un pueblo duro. Llegaron al punto, hermanos, de quejarse no una vez, sino varias veces. E inclusive llegaron a enojarse porque cuando tenían hambre Dios les envió maná del cielo. Imagínense, esa cosa menuda, redonda, ¿sí? Cuyo sabor era aceite nuevo, dice la palabra de Dios, una semilla como semilla de culantro, dice la palabra del Señor. Imagínense ustedes, ellos tenían hambre y Dios envió ese maná y les dio instrucciones y les dijo en pocas palabras, háganlo así y no se precipiten. Pero hubo quienes hicieron lo incorrecto, hermanos, pero se quejaron porque decían, ya estamos hartos de este maná. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos se cansaron, hermanos, del maná que Dios les había enviado, y empezaron en sus corazones a expresar ese enojo, ese sentimiento, esa impotencia, esa desconfianza, que mejor preferían ellos regresarse a la tierra de Egipto, porque por lo menos ahí estaban comiendo, se sentaban y comían, cuando era una falacia, porque los maltrataban e incrementaron las labores más aún, Faraón. Pero Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, hermanos. Pero ellos anhelaban otra vez Egipto. ¿Saben, hermanos? Que hay muchos cristianos que anhelan el mundo aún. Hay cristianos que no han dejado malas costumbres. Hay cristianos que aún maldicen. Hay cristianos que aún escuchan o ven cosas que no deben escuchar ni ver. Es lamentable, hermanos. Pero resaltemos la santidad de Dios. Un Dios 3 veces santo, que cuando el pueblo dijo, queremos carne, entonces Dios dijo, ok, ¿quieren carne? Moisés, sí, Señor, están revelando otra vez, quieren carne, ya no quieren el maná, órale. Hizo pasar un viento recio y trajo un montón de codornices, unas pequeñas aves parecidas a una gallinita chiquitita. En mi opinión, pienso que son como las cotuchas que hay allá en Guadalajara y San Luis Potosí. Son unas gallinitas muy bonitas, tienen un copetito bien bonito, se ven preciosas y dicen que saben mejor. Órale, y les voy a dar carne, pero hasta que se les salga por las narices. Y Dios consumió a parte del pueblo de Israel por rebeldía. Hermanos, a veces como cristianos no hay paz. ¿Y cómo queremos tener paz con los demás? Dice la Biblia que cualquiera que se constituye amigo del mundo, que quiere ser amigo del mundo, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, es por eso que no llegamos a este punto, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de servir a un Dios 3 veces santo. Porque aún el maná, aún la palabra de Dios es despreciada por mucho pueblo de Dios. Porque este libro deja de ser importante para muchos cristianos. Por eso queda en el olvido, por eso queda en el cajón. Cuando Dios nos dice que este es un libro de abundantes riquezas, que podemos escudriñarlo y encontrar todo lo que necesitamos. ¿Tienes problemas en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Tienes problemas de necesidad? ¿Tienes problemas en el área laboral? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes depresión? ¿Qué tienes que Dios no te pueda sanar por medio de su palabra? Aquí está, hermanos. Pero depende de nosotros. Dios nos ha dado la libertad de escoger y de tomar decisiones. Es por eso que en la carta a los Romanos nos encontramos con ese pasaje que acaban de mencionar, de cómo nosotros debemos de estar delante de Dios, dispuestos, ¿sí?, a presentarnos como esa ofrenda de olor grato ante Dios,
como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, porque Dios es fuego consumidor, hermanos. No es bueno, hermanos, no es correcto, no es sano, no es prudente estar jugando al cristianismo ni a la iglesita. Créele a Dios, con Él no se juega. Él es abundante en perdonar, es abundante en su misericordia, pero cuidado, porque con Él no se juega. ¿Lo crees, hermano? Esto lo tomaban con mucha seriedad el pueblo de Israel, algunos y no todos. Algunos como Moisés. Y de repente él también tuvo sus detalles por causa de la presión que había del pueblo de Dios, al grado de que en un momento no siguió las instrucciones como Dios le había dicho. Porque en una ocasión el pueblo se rebela y querían tomar agua, y en el desierto, pues imagínense. Entonces Dios le dice: toma la vara de Aarón y golpea a la peña. Y entonces ante el pueblo salió mucha agua y se saciaron todos. Pero más adelante, rumbo a tierra de Sinar, si no me equivoco, otra vez se quejaron y querían agua. Y Dios le dice a Moisés: toma nuevamente la vara de Aarón y habla a la peña. ¿Se fijan? Pero Moisés estaba enojado con el pueblo. No se dio cuenta de que no estaba siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dios. Porque las instrucciones aquí están, ¿sí o no? Aquí está la palabra del Señor. Pero Moisés no entendió, porque Dios le dijo: toma la vara. Y tal vez él dijo: pues es como la otra ocasión, ¿no? Pues voy a darle de golpes a la peña para que salga el agua. Pero Dios le dijo: toma la vara, ciertamente, pero habla a la peña. ¿Y qué hizo él, hermanos? Golpeó la peña. Y no la golpeó una vez, la golpeó 2 veces. Qué interesante. Dios pudo haber hecho quedar en vergüenza a Moisés, pero Dios no lo hizo, porque a la primera no funcionó el primer golpe, tuvo que dar un segundo golpe. Pero enseguida Dios le dijo: por cuanto no me has glorificado delante del pueblo, mira, ven, esta es la tierra que yo te prometí, pero tú no vas a entrar, nomás la puedes contemplar, por cuanto no seguiste mis instrucciones. Hermanos, si Moisés, si Abraham, si David, si el apóstol Pablo enfrentaron muchos problemas, a pesar de que ellos estaban bien arraigadas su fe y su confianza en las cosas de Dios, ¿qué nos espera a nosotros, que tenemos grandes oportunidades para seguir adelante como pueblo de Dios, victoriosos ante cualquier circunstancia que se nos presente? Hermanos, hemos sido muy descuidados y no valoramos la palabra de Dios, no valoramos el hecho de que en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo, hermanos, que es Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, en Dios es ganar, ganar. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo. Y no tendrían que estarlo, tendrían que estarlo con Él. Porque por eso dice el apóstol Pablo: somos más que vencedores. Fíjate, no dice somos vencedores, dice en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Porque eso es la fe, creerle a Dios. Entonces, ¿qué cosas dependen de nosotros? Pues hemos hablado, entre otras, versículo el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego dice el versículo que sigue, hermanos: o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Sigan, hermanos. Hasta el 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amén. Gracias, hermanos. ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo me puedo presentar delante de Dios. Primeramente, como ese sacrificio vivo. No esperes que otros lo hagan, hermano. Eso depende de ti.
A muchas personas quieren, es que yo quiero que él vaya, yo quiero que él haga, yo quiero, eso depende de ti. Porque cuando Dios nos llame a cuentas, lo va a hacer de forma individual. ¿Sí sabías esto? O sea, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y no va a haber excusa que valga delante de Dios. Entonces, eso sí depende de ti, hazlo. También depende de ti que no te conformes, que no te metas al molde de este mundo. Depende de ti que no seas arrastrado por las corrientes de este mundo. Depende de ti que le digas no al pecado. Depende de ti que te consideres muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Depende de ti. También depende de ti el que no tengas más alto concepto, que te ubiques por medio de la palabra de Dios quién eres. No eres más y tampoco eres menos. Depende de ti que puedas comprometerte ante tu Dios y servirle con integridad. Versículo 4 dice ahí, versículo 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Hermanos, les hemos compartido que la mejor predicación es aquella que se hace o se da con el ejemplo. Tristemente, muchas personas son buenos exponentes de la palabra de Dios y pueden profundizar en temas interesantes y piensan que su predicación o su enseñanza termina cuando se hacen al lado de este púlpito o de ese atril y dicen: yo ya les prediqué, ya les enseñé. En cierta forma sí, porque estás predicando la palabra de Dios, pero quiero decirles que el Señor Jesucristo nos enseñó con el ejemplo. Cuando se empezaba a relacionar con las demás personas, ahí empezaba su predicación. Es ahí donde se hacía patente su predicación, porque podía estar con las personas, podía amarles, podía sobrellevarles, podía exhortarles y muchas cosas más. Entonces, predicadores, nuestra labor es predicar con el ejemplo, porque así lo hacía el Señor Jesucristo. No funciona de otra manera, porque si fuera de otra manera seríamos como los fariseos que piden, exigen, gritan y son dictadores, entre otras cosas, y lo único que hacen es vanagloriarse a sí mismos. Pero el Señor tuvo una actitud de siervo, que se humilló a sí mismo, hermanos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, damos gracias a Dios por la iglesia local. Hermanos, damos gracias a Dios por la iglesia local. Claro que sí, hermanos, porque es una iglesia que tiene el propósito firme de cumplir con los mandamientos del Señor. Predicar el evangelio a un mundo perdido, predicar el evangelio a toda criatura y edificar a los santos para que estos mismos edifiquen a los santos. Cumplir con los propósitos de Dios, hermano, para su iglesia. Y saben, hermanos, que nosotros tenemos una gran bendición de tener una iglesia local. Una iglesia en donde además podamos convivir los unos con los otros. Una iglesia local en donde podamos poner en práctica los dones que Dios nos ha dado, porque cada creyente, por lo menos, Dios le ha dado un don, puede tener más. Estos dones son para ponerlos al servicio de los santos. ¿En dónde? En la iglesia local. Y por eso dice el versículo 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y luego habla ya si el de profecía, si el de servicio, en servir. Saben, hermanos, que muchas personas sirven para ser vistos de los hombres. Depende de nosotros servir con integridad al Señor. Eso sí depende de mí. Servir de una sola pieza a mi Dios. Yo te pregunto, ¿vale la pena servir al Señor? Claro que sí. Pero no se trata de formar esas pantallas en nuestra vida como muchos lo hacen y quieren en la iglesia servir y que todos lo reconozcan y les aplaudan, y en la casa
¿Y en la familia? ¿De qué se trata el asunto? ¿De servir a Dios a medias o servirle con integridad y con reverencia? Para servir a Dios con integridad tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y rogarle que nos limpie de toda maldad, para que podamos entonces ser íntegros. Lávame más y más de mi maldad y entonces seré íntegro, dice el salmista. Hermanos, ¿sí depende de mí servir al Señor? ¿O quieres que otros sirvan al Señor cuando tú no lo haces con integridad? No podemos andar jugando al cristianismo, ser unos aquí, ser otros allá. No se vale, hermanos. No es correcto delante del Señor. La Biblia dice que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, de tal forma que Dios nos exhorta a ti y a mí, que en cuanto depende de ti y de mí, le sirvamos a Él con integridad. Amén. Depende de ti. Depende de ti. Porque esa palabra es una palabra afirmativa, es amén, es así es o así sea. Y yo te invito a que pienses, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Tengamos cuidado, hermanos, con las afirmaciones, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Podemos entrar aquí, cantar y qué bonito, y luego salir y allá está el conflicto, y allá no tenemos de ninguna forma la actitud de decir, bueno, ¿qué se predicó hoy en la mañana? Pues dice la Biblia que voy a presentarme delante de Dios de esta forma y que voy a tomar decisiones radicales en mi vida. Y si otros no quieren tomar decisiones, pues allá ellos, voy a orar por ellos. Hay veces que las familias dicen, es que yo no voy a ir a la iglesia hasta que no venga mi familiar. Es que hasta que no, y ahí se van a pasar todas sus vidas batallando, en lugar de que tomen decisiones firmes y avancen, hermanos. También, hermanos, lo que depende de nosotros es lo que sigue adelante: enseñar con el ejemplo. Ya lo mencionábamos. La enseñanza por medio del ejemplo. Dice ahí el mismo versículo, el que enseña en la enseñanza. A propósito, hermanos, ¿qué cosas estamos enseñando en nuestro hogar? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Saben? Un joven escribió en las redes sociales, porque tenemos esa página en donde pues viene toda la información a vida y por haber de la iglesia, horarios, etcétera, y muy esporádicamente alguien nos escribe pidiendo informes. Y un joven, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Y me llamó la atención, pedí información y con gusto le damos lo que requiere. Y le decía él, ¿las clases son presenciales o son vía Zoom? Entonces el Dulce estaba ahí conmigo, aclárale que son presenciales. ¿Y saben qué hizo? Puso una carita, de esas caritas tristes, así, ¿verdad? Y me quedé pensando un rato. Dije, ¿por qué? Y ya dijo, bueno, fue un placer saludarlos, etcétera, etcétera. Entonces me quedé pensando, ok. Ya entiendo la razón, ¿verdad? Porque para muchos las reuniones no son relevantes. A pesar, hermanos, de que es un caos allá afuera, a pesar de que vemos muchas cosas y el sentido común se ha estado perdiendo, da tristeza definitivamente. ¿Cómo es posible que los corazones estén de esa manera, anteponiendo sus convicciones antes que la palabra del Señor? Hermanos, ¿cuánto vale un alma? Pregunto, ¿cuánto vale un alma? Es invaluable, amén. Costó un precio muy alto, que fue la muerte de Cristo.
Pero Él resucitó, hermanos. Y todos aquellos que creen en Él, lo reciben como su Salvador personal, ya no van a ir a condenación, ya no van a ir al infierno, ya no van a estar en una eternidad lamentándose porque aceptaron el sacrificio único y verdadero que fue del Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, un alma delante de Dios es de suma importancia. Y quiero decirles, hermanos, que el domingo pasado hubo salvación en esta iglesia. Quiero decirles que el domingo pasado 4 personas se rindieron a los pies del Señor Jesucristo. Pregúntame si vale la pena o no. Vale la pena, por supuesto. Y el asunto que nos compete, hermanos, muchas personas no quieren saber nada de la iglesia, ya ni se conectan muchos de ellos porque están siendo afectados. Es que una persona enfermó, dicen. Pero ¿sabes cuánto duran las personas en el hospital? ¿Sabes cuánto tiempo duran una vez que llegan a ese proceso de intubación, etcétera? Y la pregunta es que debe de sacudirte en cierta forma. ¿Dónde va esa persona sin Cristo? Entonces, como iglesias estamos para cumplir los propósitos de Dios, que es de predicar el evangelio. Y sabemos que no es que aquí en la iglesia nada más, debe ser en todo lugar, por supuesto. Pero hermanos, una carita triste define tus convicciones. En lugar de este libro que es la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿tendrán paz en su corazón? En cuanto dependa de vosotros, enseña con el ejemplo. Miren lo que dice más adelante. El que exhorta, en la exhortación. Es decir, depende de ti exhortar, hazlo, o sea, pero ten cuidado, porque exhortar no es regañar. ¿Sí, hermanos? Una exhortación no son regaños, una exhortación no es enseñorearse de la grey. Una exhortación es animarnos mutuamente a hacer lo bíblico. Entonces, ¿cómo puedes exhortar a un hermano a que lea la palabra de Dios? ¿Cómo puedes exhortar a tus hijos a que lean la palabra de Dios si tú no lo haces? ¿Cómo puedes exhortar a tus hijos a que oren al Señor diariamente si tú no lo haces? ¿Cómo puedes exhortarles? ¿Sabes qué? No tienes autoridad. No te respalda la autoridad del Señor, porque tú mismo has desechado esa autoridad. Porque si hemos de exhortar, también ha de ser con el mismo ejemplo. Para que tengas autoridad, es necesario que tú pongas el ejemplo. Porque si tú llegas a exhortar a otro, y ese otro tiene elementos palpables en tu vida de que eres un desastre en la vida cristiana, te va a decir y te va a calar. ¿Sí? Eso es como cuando ves la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga misma. Ten cuidado. Por eso esos terrenos son serios, hermanos. Ok, ¿te gusta la exhortación? Eres una hermana, un hermano que dice, no, yo creo que mi don es la exhortación. Tienes que profundizar y analizar cómo está tu vida para que puedas exhortar a otros. Hermanos, ¿cómo estás animando a las personas a que hagan lo que Dios quiere? ¿Con qué actitud lo estás haciendo? ¿Cuál es tu forma de animar a aquellas personas que están desanimadas en el camino del Señor? ¿Cómo los estás animando? Es mi pregunta. ¿Cómo les estás diciendo? Confíen en el Señor. ¿Cómo les estás diciendo? Hermanos, ¿saben qué? Hay muchos padres que no vienen a la iglesia y están inyectando cosas tremendas en la vida de sus hijos, porque al rato cuando ellos empiecen a batallar, los hijos ya no van a querer nada del Señor, porque dependía de nosotros llevarlos de la mano. Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Llévalo de la mano, instrúyelo, exhórtalo, que él vea que amas al Señor. Y al rato vamos a ver las consecuencias, hermanos. Por eso hoy es un día importante, hoy es un día de tomar decisiones para la gloria de Dios, es un día de misericordia para mirar en retrospectiva y decir, todo esto lo he hecho mal, pero quiero a partir de aquí hacer bien las cosas, de acuerdo a las instrucciones. ¿Depende de ti, hermano, o depende de los demás?
¿O esperas a que los demás lo hagan para que entonces tú te actives y hagas lo propio? El que exhorta con autoridad, mas muchos no la tienen. Dar generosamente, hermanos. Esta es una cualidad, un don muy importante. Pero, hermanos, en este asunto sabemos que el materialismo a veces es factor clave para desanimar al pueblo de Dios. Hay veces que las cosas materiales son más relevantes que servir a Dios, que honrar a Dios. Tengamos mucho cuidado. Otra cosa, hermanos, porque dice aquí en lo que el amor sea sin fingimiento, versículo 9, y luego el 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, dice, en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, nos habla también de que depende de nosotros tomar nuestros liderazgos con responsabilidad, depende de nosotros tener un corazón misericordioso hacia los demás, depende de nosotros amarnos los unos a los otros, depende de nosotros, no depende de los demás. Es por eso que ese versículo no se hace patente en nuestras vidas, porque antes tendríamos que ver y analizar cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios, hermanos. De veras, hermanos, las cosas de Dios son más importantes. ¿No lo crees? De veras, hermano, nuestro Dios 3 veces santo no es un juego. Si Él determinó juicios para su pueblo Israel, a ese pueblo que Él escogió, ¿tú crees que de repente no va a hacer algo al respecto en tu vida? Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Termino. ¿Cuántos creen en las bendiciones de Dios? ¿Sabías que hay bendiciones por misericordia? ¿Y sabías que hay bendiciones por obediencia? Hay veces que somos bendecidos, muy bendecidos, pero es por pura misericordia. Porque si somos francos en cuanto a obediencia, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a actitudes, estamos reprobados. Por eso Dios dice que por misericordia no hemos sido consumidos. La pregunta es, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo doblaremos nuestras rodillas y nuestro corazón al Señor? ¿Hasta cuándo miraremos hacia adelante y no hacia atrás? ¿Hasta cuándo dejaremos de infundir desaliento, temor, zozobra en medio de las circunstancias adversas? Afganistán, ¿tú crees que está pensando en esta tercera ola ahorita? Hermanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz contigo mismo, con Dios, contigo y con todos los hombres. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Señor, ¿qué podemos decirte? Tú conoces todas las cosas, Señor. Tú sabes nuestro pensar. Tú sabes nuestra manera de razonar. Tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes nuestras flaquezas. Tú lo sabes todo, Señor. Y reconocemos que en parte somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Porque dependiendo de nosotros hacer tantas cosas no las tomamos en cuenta. Por eso hay familias desintegradas. Por eso hay tanta violencia. Aunque sabemos que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos, no obstante tu pueblo ha sido golpeado también por la indiferencia. Padre, hay muchos que su amor se está enfriando. Ayúdanos a tomar fuerzas de ti, Señor. Que tú nos des fuerzas y nos renueves como esa águila, que cuando el águila se cansa, busca la peña más alta y de ahí empieza a lastimar su cuerpo, a arrancar sus plumas,
sus garras, su pico contra la peña, pero después de un tiempo le salen nuevas alas, nuevas garras y puede volar más tiempo. Por eso te pedimos que tú nos renueves como el águila, que nos perdones, por supuesto, porque te fallamos, te ofendemos con nuestras actitudes. Perdónanos por jugar a la iglesita muchas veces. Perdónanos por ver este lugar como un club social. Perdónanos por ser negligentes en cuanto a nuestras familias. Perdónanos por dar mal testimonio. Perdónanos, Señor. Tu palabra nos dice que tú eres fiel y eres justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si es tu oración en esta mañana, que Dios te ayude y te rete para vivir una vida que agrade al Señor, ¿por qué no te unes en este momento y te comprometes delante del Señor? Yo te pediría, si es tu anhelo, si es tu decisión, si depende de ti, que pases al frente y le digas al Señor que te ayude. ¿Habrá alguien que acepte ese reto? Yo creo en las consagraciones, hermano. Yo creo que cuando Dios nos habla por medio de su palabra y su Espíritu Santo, hay cargas, hay luchas, pero también hay victoria. Si es tu decisión de pasar al frente, hazlo. Y no lo hagas porque otros, no lo hagas porque tal vez qué dirán de ti, no lo hagas. Pero si es tu decisión pasar al frente, amén, para estar aquí orando al Señor, lo puedes hacer. No voy a insistir mucho porque no quiero que sea una cuestión de hombre, sino una cuestión de Dios y tú nada más, porque es entre Dios y tú. Habrá alguien más que diga, yo paso y voy a renovar mis votos, voy a renovar mi compromiso delante de Dios. Un día voy a comparecer ante Él y no le voy a dar cuentas a Manolo, no le voy a dar cuentas al hermano Oscar, no le voy a dar cuentas a nadie en lo absoluto, le voy a dar cuentas al Señor. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Hay un himno precioso que dice, yo me rindo a ti, Señor. Y sabes, es lo que necesitamos, rendirnos ante el Señor. No podemos solos. Amén. Gracias a Dios por los hermanos que pasaron. Ellos están orando al Señor. Si tú quieres formar parte de este grupo precioso, adelante. Si no lo quieres hacer, yo no sé. Es algo que tú decides. Es algo muy personal. Pero yo creo en decisiones firmes. Y yo creo en las decisiones de consagración también. Porque Dios no es un juego. Él promete y Él cumple. Yo le creo a Él. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a los hermanos que están aquí doblando su corazón y no solamente sus rodillas. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a seguir adelante. Que puedan proclamar victoria en ti, porque hay victoria en ti, Señor. Suple cada uno de sus necesidades y sin duda las necesidades espirituales son apremiantes. Te ruego por ellos. Ayúdales, Señor, a que puedan comprender, y yo también a la vez, de que tu paz sobrepasa todo entendimiento y es la que nos ayuda a seguir adelante. Gracias por las decisiones firmes que se están tomando. Bendice sus vidas, sus familias. Bendice también a mis hermanos que por alguna razón no han pasado, porque, Señor, es algo personal. Bendíceles también. Están luchando, están teniendo pruebas. Padre, como dice ese precioso himno, yo me rindo a ti. Te ruego para que nos ayudes a seguir adelante, a confiar más en tu palabra, a confiar menos en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Bendice tu iglesia y gracias por estas decisiones. Contéstales de acuerdo a tu gran misericordia. Lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Pueden pasar. Voy a dejar este tiempo para el director Abraham.